Doy una bienvenida a todos los hermanos que nos visitan por primera vez en esta mañana. Quisiera con todo el respeto ver las manos levantadas de los que vienen por primera vez a la congregación en esta mañana. Gloria al Señor. Dios les bendiga a los que vienen por primera vez hoy a esta congregación. Dios les bendiga a todos ustedes y me alegro mucho que pueda estar con nosotros hoy en este lugar, alabando y glorificando al Señor. La casa de Dios debe ser un lugar agradable, donde el pueblo del Señor se debe sentir mejor que en la casa. A veces le decimos, siéntese como en su casa. Y en la casa la verdad es que uno se sienta de cualquier forma, de cualquier manera, ¿cierto? En pantaloneta, en la sala, de cualquier manera. No es que eso sea malo, sino que aquí no estamos de esa forma. Venimos y alabamos a Dios. Venimos a la casa del Señor y glorificamos a Dios. Y también nos debemos ir con una palabra de Dios en nuestro corazón. También nos debemos ir contentos recibiendo del Señor un consejo de parte de Dios, una orientación, una enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, me alegro que esté en este lugar. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Hoy no estamos transmitiendo, tenemos problemas con la transmisión, creo que no hay internet todavía. Entonces estamos teniendo problemas con la transmisión, pero si en algún momento del culto o de la enseñanza inicia la transmisión, entonces los hermanos me informan para saludar a nuestros oyentes, porque el culto aquí lo hacemos para nosotros. Aquí alabamos al Señor, pero la transmisión la hacemos para el mundo, para todas las personas. Entonces hoy vamos a gozarnos en la palabra, vamos a deleitarnos atendiendo la voz del Señor, recibiendo un consejo, recibiendo la enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Qué bueno estar en la casa del Señor. Le invito a que abra sus Biblias, vamos a Miqueas. Miqueas, y nos vamos ubicando en el capítulo número 6, versos 14 y 15. Miqueas, capítulo 6, verso 14 y verso 15. Los niños pueden salir para la escuela dominical entre 10 y 5 años, van a salir a la escuela dominical. Los de 11 y de 12 se quedan aquí en la escuela dominical recibiendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos entonces a leer la palabra en Miqueas, capítulo número 6, versículo 14 y versículo número 15. ¿Ya todos están listos? Amén. Pido el favor de estar de pie para leer estos dos versículos de la palabra del Señor. Miqueas, capítulo número 6, versículo número 14 y verso 15. Dice así, acompáñenme en la lectura, por favor, los que trajeron sus Biblias, los que no, ahí está en la pantalla. Vamos a ver lo que dice. Miqueas, capítulo 6, verso 14 y verso 15. Gloria al Señor. ¿Ya están listos? Gloria al Señor. No es el texto que les quiero mostrar. Perdón, Miqueas 7, 18 y 19. Perdonen, por favor. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Listos? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vamos a leer nuevamente Miqueas capítulo 7, verso 18 y el 19, continuamos con el 19, todos a una voz. Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Padre de toda gloria, hoy hemos clamado a ti, hemos orado, Señor. Hemos rogado por la intervención del Dios del cielo sobre cada uno de nosotros. Estamos ante tu altar, estamos ante tu presencia. Estamos agradecidos porque ha perdonado nuestros pecados
Y hoy nos da la oportunidad de transmitir tu palabra al pueblo. Mira, Señor, cada oyente, mira, Señor, cada hermana que va a oír tu palabra en este lugar. Mira, Señor, Dios Todopoderoso, te ruego que esta palabra produzca un efecto poderoso en el corazón de cada uno de nosotros. Padre de toda gloria, háblanos, ministranos, toma el control por completo, danos oídos atentos y afinados al mensaje. Señor, te ruego que mientras la palabra se predica, cualquier prejuicio que haya incrustado en la mente, en el corazón del que oye esta palabra, sea libre, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Dándole al Señor un aplauso, pueden tomar asiento en esta hora. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a hablar del perdón. El perdón. Anoche yo le hacía esa pregunta a mi esposa, se la formulaba, y hoy quiero hacerle la pregunta a la iglesia. Para usted como persona, como esposo, como padre, como madre, ¿qué es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? Yo creo que para muchos vamos a hacer un ejercicio en esta mañana, porque en la escuela dominical tenemos libertad de interactuar, no solamente el orador, sino también el pueblo que está presente tiene la oportunidad de interactuar y de poder expresarse. Es una escuela dominical abierta, poder expresar su concepto, su pensamiento. Vamos entonces a hacer algo importante. Van a levantar las manos los que consideren que es más fácil pedir perdón. ¿Para cuántos les considera que es más fácil pedir perdón? Hay aquí un juez que esté mirando cuántas. Tenga la mano levantada, mire. Para estos hermanos hay un 30% de la iglesia que cree que es más fácil pedir perdón. Para ustedes es más fácil pedir perdón, ¿cierto? ¿Para cuántos es más fácil perdonar? Levanten la mano, por favor. Uy, muy poquito. Ya veo que estos hermanos son rencorosos. Ya veo que los otros son rencorosos. Entonces, para unos es más fácil perdonar, para otros es más fácil pedir perdón. Desglosaremos este punto de vista en el transcurso de la enseñanza, pero ya veo que hay algunos que no les gusta perdonar. Oh, mentiras, es una broma con ustedes. Pero nosotros entendemos por la palabra de Dios que el Dios de toda la gloria es un Dios que se autorreveló a través de la palabra, a través de 40 autores en un tiempo de 1600 años, en 3 idiomas y en 3 continentes. Se reveló nuestro Dios, se autorreveló nuestro Dios. Y esa autorrevelación de Dios, Él se muestra como un Dios perdonador, como un Dios misericordioso, como un Dios compasivo, que si no fuera por sus misericordias, le aseguro que hoy no estuviéramos nosotros en este lugar. De verdad que no. Hace rato que ya nosotros hubiera quedado tal vez un montoncito de ceniza, o tal vez habría una crucecita ya. Aquí descansan los restos de Miguel Linares. Yo creo que así sería. Pero Dios es misericordioso. Cuando la primer pareja que Él había creado, Adán y Eva, pecaron, Dios se mostró como un Dios misericordioso. Lo primero que Él hizo fue buscarlos. El hombre no buscó a Dios, Dios los buscó. La Biblia dice que ellos se escondieron, porque cuando el hombre peca, se esconde. Por eso es que cuando una persona le falla a Dios y peca, lo primero que hace es alejarse de la congregación y se esconde de los hermanos. Yo los he visto, tal vez a ustedes nunca, pero sí hemos tenido hermanos que fallan y entonces ellos ya empiezan a buscar la manera de esquivar una conversación con los creyentes y buscar la manera de aislarse de la iglesia porque han fallado. Pero Dios siempre quiere restaurarnos. Nosotros en la Biblia hemos visto a un Dios de bondad. El hombre nos ha vendido la idea de un Dios totalmente
airado. Esto viene de la religión. La religión católica dice que María es la intercesora y que María está allá, y que cuando el padre está muy, el padre o el hijo está muy airado, entonces María va a intercede ante el hijo, y el hijo intercede ante el padre. Pero resulta que la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es el Señor Jesucristo, y Él vino para salvar lo que se había perdido. Entonces Dios buscó a Adán y a Eva, oiga, y los perdonó y los vistió. Recuerda que el diablo es el que desviste a la gente, es el diablo. El Señor los cubre. Por eso es que en la vida cristiana se aprende la manera de vestir correctamente, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. El Señor es el que hace la obra. Entonces, Dios es un Dios perdonador, misericordioso. Cuando hablamos de que Él nos perdona, en toda la Biblia el tema del perdón es una de las doctrinas fundamentales en la palabra. A Dios lo vemos perdonando desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema central de la Biblia es la redención, y la redención va de la mano con el perdón, porque nadie puede ser redimido si no es perdonado. Nadie. Entonces Dios es un Dios que perdona. Los personajes bíblicos conocieron a un Dios perdonador, pero ellos también perdonaron. Ahora, vamos a ver por qué nosotros nos herimos. Si usted nos va a ayudar, ¿por qué usted se ofende o ofende a alguien? ¿Sabe que nosotros muchas veces ofendemos y no nos damos cuenta? El ser humano tenemos ese defecto. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, nosotros ofendemos muchas veces, hasta con un gesto, con una expresión, ¿sí o no? Con una palabra, con un movimiento de mano, hasta con una mirada uno ofende a las personas. Porque a veces hay gente que ya con una mirada dicen muchas cosas. Los que estamos casados sabemos que cuando estamos por ahí con nuestra esposa y ella nos hace una mirada, ya nosotros sabemos que, ¿sí o no? Nosotros eso ya lo sabemos. Algo no les gustó y después dice, mire, esto no me gustó. A veces se quedan calladas y no dicen nada. Y a veces uno analiza, porque a mí me lo han hecho, y yo he visto a las hermanas también que le hacen a los esposos, y disimuladamente hacen la mirada y ya uno se da cuenta, no le gustó eso. Entonces, uno ofende de muchas maneras. ¿Por qué se ofende usted? Por algo malo, dice el hermano Esdras. Yo creo que aquí hay gente que no se ofende por nada, ¿cierto? Hermano Dwight, yo le invito a que se haga así un poquitico. ¿Qué tocó ahí? Las alas, ya pronto el hermano. Y la aureola también ya siente. Nosotros nos ofendemos casi todos los días y ofendemos casi todos los días. Pero Dios es un Dios perdonador. El padre se puede ofender con los hijos, ¿sí o no? Los hijos con los padres. Una madre se puede ofender y puede causar una herida. Y hoy hay mucha gente herida, con heridas en el alma. Padres que abandonaron las niñas, los niños, y les tocó lucharla desde muy temprano. Les tocó salir adelante casi solos. Y algunas niñas han sido violadas, manipuladas, y crecieron y llevan una herida en el alma, llevan una herida en el corazón. Mucha gente ha sido sanado porque ha sido rechazado por su familia o por una burla que está de nosotros. ¿A quién le gusta que se burlen de usted? Que alguien se burle de usted, ¿a usted le gusta, cierto? No, uno no le gusta eso. Hay que tener mucha confianza. Por eso hay que tener cuidado también con las bromas, ¿no? Con las chanzas. Porque uno puede ofender a algún hermano y uno dice, no, fue en chanza, perdóneme, pero ya el hermano se ofendió. Y hay cosas que no tienen vuelta atrás. La palabra dicha, ¿sí o no? Te dijo una palabra, la lanzó y lo escucharon. Ya si uno diga, ay, perdóneme, qué pena, no, yo no quería decir eso, por favor, perdóneme. La palabra se lanzó y se fue. Y ya a alguien hemos ofendido posiblemente. ¿Cierto que sí? Quizás alguien sufrió una traición. Quizás el cónyuge le fue infiel, le traicionó,
Y eso sí que es difícil de perdonar. Eso es bien difícil. La Biblia dice que hay que dar una herida que, aunque multipliques los dones, no va a sanar tan fácil. Hay que dar una cicatriz, una fisura por una infidelidad. O quizás usted ayudó a alguien y lo tuvo en cuenta y tal vez con el tiempo no recibió lo esperado. Eso puede causar en nosotros una herida. Puede causar en nosotros, bueno, alguna situación que nos incomoda. Nosotros tenemos un privilegio, la iglesia tenemos un privilegio. Número uno, Dios perdona nuestros pecados. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Qué Dios como el nuestro? El Dios de la Biblia es un Dios perdonador. No hay otro Dios como el Dios nuestro. Las religiones del mundo tienen sus dioses. El Islam tiene a Alá como Dios y creen que Alá es el creador de todo lo que hay para ellos. Pero Alá no es el Dios de la Biblia. Alá es totalmente opuesto y diferente al Dios de la Biblia. Yo lo digo por experiencia. Dios me ha dado la bendición de leer todo el Corán, todo. Y lo volví a leer otra vez, subrayando las cosas que yo encontré contrarios a la Biblia. Encontré algo que me gustó. Es que la esposa debe, si uno lleva una maleta, ella le debe llevar la maleta a uno, según el Corán. Pero no me funciona. El otro día traté de que mi esposa me ayudara con una maleta allí subiendo y no crea. Yo le decía, mi amor, es que yo debo ir, según el Corán, yo debo ir con las manos bien limpias, y ella debe ir con la maleta. Por eso, hermano Guzmán, estuvo ¿en dónde? Usted estuvo en el Medio Oriente, ¿cierto? Y allá se da cuenta que las mujeres si van en una camioneta doble cabina, los hombres van adelante y las mujeres van atrás. Bueno, por eso es que digo que ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia da un trato digno a la mujer y la trata como un vaso frágil, como un vaso de honra, como la ayuda idónea. El Dios de la Biblia le da un trato digno a las personas. El Corán dice que si tu enemigo viene a ti, yo por ahí tengo una conferencia que de pronto la repetimos otra vez, donde mostramos las citas bíblicas a un lado y mostramos al otro lado lo que dice la Biblia y lo que dice el Corán. Biblia versus Corán, cristianismo versus Islam. Entonces, que si el enemigo viene, tiene que darle antes que él le pueda herir. Y que los enemigos hay que matarlos y que hay que perseguirlos, que hay que desterrarlos, que a las mujeres hay que golpearlas. Si no obedecen, literalmente dice, pégales. Literalmente. Yo tengo el Corán, lo tengo ahí, reposa en mis libros, reposa el Corán. Y yo lo he leído varias veces y tengo citas. Y tengo todo, que no lo tengo para esta enseñanza en esta mañana porque se nos va mucho tiempo. Pero el Dios de la Biblia es un Dios perdonador. El Dios del Islam no perdona. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Qué bueno. Por eso es que dice que Dios como el nuestro. El Dios de los católicos tampoco es el Dios nuestro, aunque tenemos muchas doctrinas que compartimos con ellos. Y hay gente que nos dice, no, pero eso es de los católicos. Padre, Hijo y Espíritu Santo lo enseñan ellos. Nosotros creemos porque así lo dice la Biblia. Compartimos varias doctrinas y eso no nos hace que seamos de la misma religión. El cristianismo no es una religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros por la palabra encontramos a un Dios autorrevelado, pero ninguno como Él. Mira lo que hace. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado? Ahora bien, ¿cuántos aquí creen? Dije que es una escuela dominical participativa. ¿Cuántos creemos aquí en esta mañana que podemos perdonar y olvidar? Levante la mano, por favor. Oye, hermanos, yo me le rindo a ustedes y ustedes me enseñan ahorita. Sí, yo me le rindo a ustedes. Y ahorita me dicen como, ya tengan en cuenta, no, estamos en una escuela dominical y nosotros no es para señalarnos ni para decir que se equivocó, no, dentro del pueblo del Señor no existe eso. Venimos a aprender.
Yo vengo a aprender también. Nosotros aquí no hay lugar para que alguien sea más grande que otro y entonces tiene que tener el lugar más. No, 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 no. En Cristo todos somos lavados con una misma sangre. Amén, hermanos. La sangre de Cristo que lo lavó a usted también me lavó a mí. Y por más que un hombre tenga cargos y reconocimiento y sea muy grande, igual la palabra tiene que ser igual para él, igual para mí. Dios nos tiene regulados. Y por más que una persona tenga cargos públicos y que sea el doctor fulano de tal, lo felicito y puede ejercer su función si es un médico, en el lugar donde le corresponde. Pero en la iglesia somos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos hermanos en Cristo. A Él le damos la gloria. Entonces les quiero transmitir algo que nos dice la Biblia. Perdonar y olvidar solamente es un atributo de Dios. Yo no lo puedo hacer. O vamos a hacer un ejercicio con el hermano Edras. ¿Me permite, hermano Edras? Para acá, hermano Edras. El hermano Edras me puede hacer un favor, me presta 100,000 pesos. Ya me los dio aquí el hermano Edras, me prestó los 100,000. No estamos transmitiendo, ¿no? Todavía no. Están grabando, ok. El hermano Edras me prestó a mí el dinero, ¿cierto? Pasaron 6 meses y yo no pude devolverle el dinero al hermano Edras. Pasó 1 año y no se lo pude devolver. Entonces, ¿qué hace el hermano? Me dice, hermano, yo le perdono esa deuda, ¿cierto? Yo le perdono esa deuda. Dios lo bendiga. Se va para Venezuela el hermano Edras. 15 años después, nos encontramos por casualidad en un terminal de transporte. Ya puede pasar el puesto, hermano. Ya el hermano se fue para Venezuela, miro ahí va. Dios lo bendiga. Yo le quedé viendo la plata. 15 años después, me encuentro con el hermano, lo veo venir allá de frente. Uy, ese es como el hermano Esdras, ese hermano, bueno, ya tiene canas el hermano. Es el hermano Esdras. Pero inmediatamente el hermano se acuerda de qué. Se acuerda, el pastor de San Cristóbal, a él fue el que le presté y no me pudo devolver, ¿sí o no? Que él ya no se acuerda de ese dinero, ni lo necesita, ni nada, pero se acuerda, ¿cierto? Así son las ofensas. Cuando alguien nos hace alguna cosa, una ofensa, mire, pueden pasar años y uno ve a la persona y la mente dice, este fue el que me hizo tal cosa, y hasta muchos se acuerdan hasta de la fecha y del año, ¿sí o no? Pero Dios, un atributo exclusivo de Dios es que Él perdona y olvida. Bueno, entonces decimos, ¿qué hacer entonces? Bueno, ya vamos a desglosar también ese tema. ¿Cómo es que yo perdono y no olvido? O sea, perdonar y olvidar es un atributo de Dios. Perdonar y no guardar rencor lo podemos hacer todos nosotros. Amén, hermanos amados. Perdonar y olvidar lo hace Dios. Perdonar y no guardar rencor con alguien lo hacemos nosotros. Que muchas veces las cosas ya no vuelven a ser iguales, así nos perdonen o así perdonemos. Eso hay que ser conscientes también. Muchas veces una ofensa causada, una herida, un problema, una dificultad, contienda, un litigio, un pleito, cualquier cosa, uno inmediatamente puede reunirse con la persona en cuestión y perdonarse, pero no ser iguales, ya no ser los mismos. Hay cosas que nos hacen ser diferentes para siempre y con eso no quiere decir que uno esté guardando rencor. Porque hay gente que quiere ofender y aplican la palabra. ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano? 70 veces 7. Y entonces 70 veces al día nos ofenden y 70 veces al día debemos perdonar. Cuando habla de 70 veces 7, la palabra 7 en la Biblia representa la perfección. Es decir, lo que debemos tener es un perdón perfecto. Y un perdón perfecto lo vamos a ver hoy a la luz de la bendita palabra del Señor. A Él le damos la gloria. Por eso dice, ¿qué Dios como el nuestro que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Dios se deleita en misericordia. Ahora, hay pecados que Dios no perdona y hay cosas que Dios no perdona. Y hay personas a las cuales Dios no perdona. Así es nuestro Dios, pero Él no quiere la muerte del impío ni del pecador, ni quiere que la gente se vaya al infierno.
Para eso envió a su Hijo. Mucha gente, inclusive la organización Testigos en Contra de Jehová, porque ellos no son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová somos nosotros. ¿Cuántos son testigos de Jehová? Uy, hoy que están grabando esto y de pronto dicen, los hermanos de San Cristóbal se volvieron testigos de Jehová. Dicen que el hombre, el verdadero cristiano debe tener cabeza de bautista, pies de testigo de Jehová y corazón de movimiento misionero mundial. Entonces los testigos de Jehová son los que son testigos, los que han recibido el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Los verdaderos testigos del Señor es la iglesia. La otra es una organización que ha usurpado el nombre y que testigos pues no podrían ser testigos por haber cambiado su versión teológica durante mucho tiempo. Pero los testigos de Jehová dicen que Dios es malo, que si no, el Dios de los cristianos es un Dios malo, porque manda a la gente al infierno. Y le dicen, bueno, si su hijo comete una maldad, usted no va a calentar una paila y lo va a tener al rojo vivo y va a echar a su hijo allá que se frite. Y la verdad es que nosotros no lo hacemos. Y Dios tampoco lo hace. Dios no lo hace. No, el infierno no fue creado para el hombre. El hombre llega solito al infierno. Dios no quiere eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, mas tenga vida eterna. Pero el hombre toma sus propias decisiones. El hombre no es Dios, es el hombre que decide irse a tomar. Es el hombre el que decide ser infiel a su cónyuge. Es el hombre el que decide robar, atracar, no es Dios. Y si el hombre perece en una condición de pecado, le espera una condición eterna. Entonces, la iglesia del Señor es privilegiada porque tenemos a un Dios perdonador. Ahora, esto no es para que la gente diga, yo me voy a pecar entonces y como Dios me perdona. Eso sería tentar a Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, debemos tener cuidado, el pueblo del Señor debe tener cuidado en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces dijimos que por muchas cosas uno se puede ofender. Por una palabra, una mala palabra en la mañana uno se puede ofender, ¿cierto que sí? Una mala palabra, una mala expresión. Pero además de eso, el ser humano acumula lo malo, casi que lo acumula siempre. Y de hecho, más que todo, aquí que entre nosotros, más que todo lo que acumulan, más que todo, tiene una parte que Dios les ha dotado en el cerebro para acumular cosas negativas. ¿Sabe quiénes son? Las mujeres. No me vayan a linchar ahorita cuando salgamos de acá. Yo no lo digo, lo dicen algunos expertos. Las mujeres. Permítame hacer un paréntesis en esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Mire, nosotros ofendemos a nuestro cónyuge. ¿Quién de los que levanten la mano de los casados? Gloria a Dios de los casados, a ver. Uy, no. Oh, hermanos, los casados son gloria, van a dar un gloria a Dios a los que están casados. No. Los que están casados. Pero muy poquito en esta congregación, que ahí todos son solteros. Gloria al Señor. Vamos a hacer unos ayunos para que el Señor bendiga. Bueno, los que tienen pareja, los que viven, los que están casados, no cansados, casados. Un gloria a los casados. Ahora sí. Muy bien. Nosotros, especialmente nosotros los hombres, ofendemos con mucha facilidad a nuestro cónyuge, ¿sí o no? Sí ofendemos. Y a veces fuertemente. Y resulta que pasa media hora y nosotros llegamos como si no hubiera pasado nada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y a tomarle la mano. Y la mujer pega el jalonazo, ¿sí o no? A ver, no dice nada. ¿Y sabe por qué es? Y así puede pasar todo un día. Todo un día. La mujer es un vientre. De pronto se arreglaron, todo quedó muy bien. Pasaron 6 meses y le volvió a hacer una ofensa. ¿Se acuerda lo que me hizo tal fecha atrás? ¿Y acaso no le había perdonado? Sí, la mujer es más difícil de que sane la herida que el hombre.
Nosotros con mucha facilidad vamos como si no hubiera pasado nada, pero ellas no están tan tranquilas. Ellos lo tienen acumulado y lo van sacando. Pero los que van a casar deben tener en cuenta que la mujer Dios nos la entrega no para entenderla, porque es muy difícil entender el mundo de la mujer. Es pero muy difícil. Es que no se entienden ellas mismas. Yo he visto a mi esposa a veces que ya estamos para venirnos para el culto por las mañanas. Listo ya, qué bendición. Ojo, ¿dónde están los solteros por ahí? Ojo, por ahí, presten atención a esto. Y ya listos para venirnos totalmente ya cambiada, viene en la puerta, no sé qué piensa, se vuelve y se quita el vestido y se pone otro. Yo digo, Dios mío, Dios del cielo y de la tierra. Yo ¿sabe qué hago a veces? Les aconsejo aquí entre nos, no le digan nada porque menos mal que no estamos transmitiendo. Yo le adelanto el reloj a veces para cumplir una cita, porque ellas son demoradas para salir. Algunas veces lo he hecho, ella sabe que algunas veces es mi amor, y no es que yo sea un mentiroso, pero es que estoy acelerando el tiempo para que lleguemos rápido a la cita. El reloj, uy amor, sí, vámonos, listo. Ya cuando nos vamos, porque ellas hacen mucha maña para salir a un viaje, porque se arreglan, se visten, se ven al espejo, ¿sí o no? Ese es el mundo de ellas. Y nosotros nos ponemos la corbata, el vestido y listo, hasta luego, salimos. ¿Sí o no? Que es así de fácil. Entonces, los que se van a casar, Dios le da a la esposa para que la ame, no para que la entienda. Uy, tan poquitos amenes. Dios pone a su lado una mujer para que la ame, no para que la entienda. Bueno, amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos amados, continuamos con nuestra enseñanza. Era como un paréntesis ahí para entrar más en el tema. Entonces, estamos diciendo que nuestro Dios es un Dios perdonador. Salmo 103. Libro de los Salmos, capítulo número 103. Libro de los Salmos, capítulo 103, verso 2. Nos dice así. 103, verso 2. Como el verso 1. Gloria al Señor. ¿Listos? Alguien que lo lea, por favor. Verso siguiente. Continúa el siguiente. Ahí. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Perdona cuántas? Yo creo con una expresión como esa de la autorrevelación de Dios. Mire, hermanos, esto es para uno quedar como danzando en el espíritu, sabiendo que Dios perdona nuestras iniquidades. Pero ¿sabe qué más hace el Señor? Mire, vamos al Salmo 103 todos ahí y vamos a mirar qué más hace el Señor con nosotros. No hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Mire, libro de los Salmos, capítulo 103, y miremos el versículo número bueno, desde el 9 puede ser así. No contenderá para siempre, ni para siempre ¿qué? No ha hecho con nosotros ¿conforme a qué? Ni nos ha pagado. Y nosotros decimos que me la hace, me la paga, ¿sí o no? Nosotros queremos hacer lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, ¿cierto? Dios no hace con nosotros como nosotros hacemos con Él, le fallamos a su palabra, pero nosotros sí queremos aplicarle a los hermanos o al familiar o al vecino lo que Dios no hace con nosotros lo queremos aplicar. Hay varias cosas en los seres humanos. Uno, es que muchas veces queremos ser más misericordiosos que Dios, y eso tampoco lo podemos hacer. Dos, es que muchas veces nosotros queremos aplicar lo que Dios nos manda que apliquemos en la palabra.
y quedarnos atrás de lo que dice la palabra es negligencia y adelantarnos es soberbia. Por eso nos toca a la ley y al testimonio. Miremos Salmos capítulo 32, versículo número 1. Salmos capítulo 32, versículo número 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Y cubierto su pecado. ¿Sabe para quién es esta palabra? Para la iglesia. Para la iglesia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué más? Y cubierto su pecado. Es decir, es feliz. Ahora, vemos el libro de los Salmos, capítulo 130, verso 2, verso 3 y 4. Salmo 130, verso número 3 al 4. Nos dice así la palabra del Señor. 130, verso 3 y 4. Dice Jehová, o su expresión correcta es Ha, quiere decir un Dios musical. Este está relacionado con la alabanza a Dios. Esta expresión. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él no mira nuestros pecados, porque Él es bondadoso y misericordioso. Es un Dios perdonador, a Él sea la gloria. Miremos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo número 1, verso 7 y verso 8. Efesios capítulo 1, verso 7 y versículo 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos en el Señor? Perdón de pecados. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y verso 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hizo el Señor? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos un privilegio que no tuvieron las personas del Antiguo Testamento. Antes de Cristo se ofrecían sacrificios de animales por el perdón de los pecados. La persona que pecaba, si el pecado no era de muerte, porque habían pecados de muerte, si practicaba la hechicería, ¿qué decía el Señor? Al hechicero no dejarás que viva. Si era adúltero, tenía que morir a piedra. Si era blasfemo con los padres, piedra. Y habían pecados que era de muerte. Pero habían pecados que se podían redimir con sacrificio de animales. La persona pecaba, tomaba un cordero sin defecto, se acercaba al tabernáculo, allá estaba un grupo de sacerdotes, un sacerdote recibía el animal, el pecador confesaba su falta, su pecado, el animal lo recibía el sacerdote, entonces el sacerdote, el pecador ponía su mano sobre el animal, había una transferencia. El pecado del pecador se pasaba al animal, el animal moría y el pecador vivía. Eso fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos pecado y nuestros pecados se pasaron sobre Cristo. Cristo no lo mataron, ojo, porque no, las películas que dan en Semana Santa y todos estos seriados y dramatizados tergiversan la idea principal de la palabra del Señor.
al Señor Jesús no lo mataron. Uy, pero si lo golpearon. ¿Sabe qué dijo Cristo? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él puso su vida a la frente, al sacrificio por amor a nosotros. Nuestros pecados se pasaron a Él. Él murió y nosotros vivimos. Claro, Él no se quedó en la tumba. Él se levantó y está a la diestra del Padre. Y desde allá nos está observando y a Él le damos la gloria en esta congregación. Él nos ha perdonado. A Él sea la gloria. A Él solamente sea la gloria. El pecador o los pecadores tuvimos acceso a Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto. Por eso el salmo que leímos 132 decía, el 32 decía, bienaventurado el hombre que le han sido perdonados sus pecados. No hay cosa más hermosa saber que Él ha perdonado nuestros pecados. Ahora, una vez que conocemos al Señor y perdona nuestros pecados, empezamos una nueva vida a la manera de Dios. Y entonces, de ahí en adelante, Dios nos pone normas, parámetros, requisitos, estatutos, ordenanzas, decretos, no para amargarnos la vida, sino para que vivamos bien. Los mandamientos del Señor no son dados como una carga para el ser humano, porque hay gente que se convierte al Señor y dice, a mí me gusta el evangelio, pero esto no lo puedo dejar. A mí me gusta el evangelio, pero esto no me gusta. Con esto sí no puedo yo. El evangelio no es para poner cargas sobre la gente, sino para quitar las cargas. Los mandamientos del Señor no son para amargarle la vida, sino para quitarle la amargura. Los mandamientos del Señor no son para generarle una herida, sino para sanar las heridas. La palabra del Señor, el Señor Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos. Hay gente que ve los mandamientos y ve la palabra como una carga. Véalo como un privilegio de parte del Señor, porque el día que usted viva conforme a la palabra, va a poder disfrutar hasta de un descanso en bendición, como el salmista que decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A Él sea la gloria para siempre, aleluya. Entonces, los requisitos que el Señor nos pone, ¿cuáles son? Para que recibamos el perdón. Proverbios 28, 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué le pasa? Alcanza misericordia. Verso siguiente, ahí está. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿A quién le confesamos los pecados? No al pastor, no al sacerdote. No hay que llevar un animal para presentarlo, no hay que pagar porque Cristo ya pagó. Porque hay gente que dice que el que reza, ¿cómo es? El que peca y reza empata, dicen por ahí. Entonces hay gente que va y peca. Conocí a alguien que pecaba y venía, hacía 3 días de ayuno, y entonces creía que por haber pecado ahora venía a ayunar y era libre. Entonces hay que tener cuidado, porque eso le pasó al hermano David, el rey de Israel. Él invirtió prioridades. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también falló, también pecó, y pecado de muerte. Pero ¿sabe qué hizo David cuando pecó con Betsabé, la esposa que era de Urías Eteo, que fue autor intelectual de la muerte, del asesinato de Urías Eteo, y adúltero? ¿Y sabe qué hizo? Después que Dios le dio la sentencia, entró en ayuno por un niño que estaba enfermo, un hijo de él. Entró en ayuno y Dios no le sanó el niño ni ayunando, ni David ayunando. Dios se llevó el niño. Una vez se llevó el niño, David se levantó y comió, y la gente decía, este está loco. David entendió que él había invertido las prioridades. Si primero se ayuna y se ora, no se va a pecar, no se va a caer. El problema es que la gente primero peca y después ayunan y oran, y esa no es la manera correcta.
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Que Dios es misericordioso y perdona, porque Dios perdonó a David, porque Dios es perdonador. Dios perdonó el pecado de David, pero no le perdonó las consecuencias. ¿Entendemos lo que quiero decir, lo que quiero transmitir? Dios le perdonó el pecado, pero no le pasó por alto las consecuencias. Las consecuencias las tuvo que vivir en carne propia, directamente. Él sabía que Dios lo había perdonado, pero sabía que eso tenía consecuencias. El Señor le dijo: mire, David, como hiciste eso, no se apartará la espada de su casa. Y vaya, que al poquito tiempo, a los meses después de David haber pecado, una de las hijas de David, un hermano la estaba violando. Y en los meses siguientes, otro hermano lo estaba matando. Y meses siguientes, el joven Absalón, que había matado a Amnón, huyó por allá a la ciudad de refugio. Después volvió nuevamente y se sentó en la puerta del palacio, y desde ahí, que era un hombre muy hermoso, desde ahí empezó a trabajar cómo sacar a su propio padre del reino. Y usted mira la historia, esto es a grandes rasgos, un resumen muy a grandes rasgos, pero Dios no le pasó por alto las consecuencias. El pecado se lo perdonó, pero las consecuencias las enfrentó. Hay que tener en cuenta eso. Dios nos perdona, pero hay que enfrentar las consecuencias. Y después no diga: ay, ¿por qué fue esto, Señor? Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que vivir esto? Si pecaste, Dios te perdona. No se preocupe, Dios es perdonador, pero las consecuencias hay que enfrentarlas. Entonces, Dios es de toda misericordia y bondad, pero no tendrá por inocente al que es culpable. El requisito es: yo lo perdono. Usted tiene que confesar el pecado a Dios y apartarse del pecado. Porque hay gente que se torna en un círculo vicioso. Es decir, peca, se humilla, ayuna, ora, y va y peca otra vez. Y va y peca, y otra vez se humilla, ayuna, ora, persevera unos días y después nuevamente peca. Así no es la vida cristiana. Así, ¿sabe qué está provocando? La ira de Dios. La ira de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el perdón de pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo número 3, verso 19 y verso 20. Al Señor sea toda gloria. Nos dice así: así que arrepentíos y qué, y convertidos. Mire que este texto no incluye el bautismo. Permítame hacer otro paréntesis, porque hay doctrinas que enseñan que el bautismo es para perdón de los pecados. Incluso a veces se hacen bromas cuando se hacen bautismos. Dicen: uy, esa agua salió sucia de los pecados de fulano de tal. He escuchado bromas de ese tipo. O si el agua estaba muy fría: no, se congelaron el viejo hombre, los pecados de fulano de tal se congelaron ahí. El bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es un símbolo de muerte y de resurrección, según nos dice la palabra. Pero para que sean perdonados los pecados, la persona tiene que arrepentirse y convertirse al Señor, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, qué hermoso saber que somos perdonados por el Señor, que todos los medios los ha puesto Dios a disposición de su iglesia. Mira lo que dice la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene usted?
abogado para con el Padre, ¿a quién? Verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Permítame, que hay gente que usa este texto para decir que no, el Señor ya pagó por todos, entonces yo peco, no hay problema. No, el Señor dice que hay que convertirse y hay que arrepentirse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque el que encubre su pecado no prospera, por el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. No persistas en el pecado. Ahora aquí viene algo más. ¿Los creyentes pecan o no pecan? ¿Cuántos de los creyentes pecan? Levante la mano, por favor. Amén. Estoy viendo aureolas. Estoy viendo alas que empiezan a brotar por los lados. Si ha tenido usted un dolor de espalda esta semana que ha pasado, pásese la manita. Todos pecamos. ¿De qué manera? De muchas maneras. ¿Qué hace el creyente cuando peca? ¿Qué hace el creyente cuando peca? Lo primero, si es un creyente fiel al Señor, que le falló a Dios, lo primero que tiene que hacer es acudir al Señor. Acudir al Señor. Las caídas empiezan cuando se empieza a aislar, como le pasó a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Sansón pecó y entonces primero se decía, el espíritu vino sobre Sansón. Él pecaba, le fallaba a Dios, se reconciliaba con Dios y el espíritu volvía literalmente y lo auxiliaba. Pero el día que pecó tanto que ya no se dijo más de Dios y de Sansón, sino que decía de Sansón y de Dalila. Y la historia, usted está leyendo la historia de Sansón e inmediatamente pasa todo el escenario de la vida de Sansón a centrarse en Sansón y Dalila. Es decir, ya no hubo relación entre Dios y Sansón, entre Sansón y Dios, sino que ahora la relación se enfocó totalmente en Dalila. Se olvidó Dios, y cuando eso pasó, los enemigos le sacaron los ojos. Porque el creyente no está excepto de fallarle a Dios. Lo que el creyente tiene que hacer es arrepentirse y apartarse inmediatamente del pecado. Inmediatamente tiene que apartarse del pecado. Inmediatamente. ¿Qué hace un impío? Peca y los primeros días tratará de reconciliarse, pero luego vuelve y peca y falla y sigue pecando y se envicia. Por eso es que la palabra dice que el que es vencido del pecado, esclavo del pecado queda. Los pecados del creyente, porque la Biblia dice, miremos para que tengamos en cuenta esto, miremos para que lo tengamos muy en cuenta. En primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, oiga esto, pedirá y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecado, ¿de qué? Que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, es decir, el apóstol Pablo dice no hay problema, pero dice toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Todos los pecados son iguales. Yo digo algo, si alguien dice una mentira, ¿se condena o no se condena? ¿Qué dicen ustedes? Claro, los pecados son iguales, pero la Biblia dice que hay pecados que causan más impacto en la sociedad que otros.
y que hay pecados que son más fuertes que otros. ¿Como cuáles? Un adulterio, ¿sí o no? El que comete adulterio es falto de entendimiento, Proverbios 6:32. Su alma corrompe el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será quitada. La afrenta queda ahí. Está causando un daño no solo a su cuerpo, a su cónyuge, a la familia, a la sociedad, a la palabra de Dios. Alguien puede decir, no, yo cometo y inmediatamente me arrepiento. No, hay cosas que no se deben cometer nunca, 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 que no deben estar en la mente del creyente, porque si el pensamiento llegó, que no estamos exceptos de un pensamiento, pero usted lo dejó pasar 5 minutos, perdió, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿de qué forma el creyente le falla al Señor? Hay muchas maneras. Hasta no orando. No orando puede ser considerado como un pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted sabe que tiene que predicarle la palabra al vecino, al amigo, al familiar, y no lo hace, es pecado. Entonces hay cosas que el creyente se debe examinar, que no debe estar el creyente todo diciendo, hermano, y si hago esto es pecado, hermano, y esto será pecado, hermano, y esto será pecado. No, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos enseñará todas las cosas. Es el que redarguye al hombre de pecado. El Espíritu está, yo conozco su palabra, yo sé, yo debo saber, no es que me lo estén diciendo, porque entonces sería muy triste que me tendrían que estar vigilando para ser cristiano. Eso sería muy triste. Mejor dicho, imagínense, tendría que poner un hermano a cuidar, tendríamos que poner al hermano Josué que cuide al hermano Faber una semana y después el otro, y tendríamos que tener un poco de gente ahí, pero como nuestro compromiso es con Dios y conocemos su palabra, entonces yo sé que es pecado por la palabra. El apóstol Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino a través de la ley. Es decir, es por la palabra, ella es la que me dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué me conviene y qué no me conviene, qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Es por esta palabra y por su Espíritu que mora en mí. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, por ahí yo sé qué es bueno y qué es malo. Ahora, Dios nos enseña, Él ya nos perdonó, Él es bueno, Él es misericordioso, ¿está claro hasta ahí? Amén. Pero dije que hay cosas que nos pueden causar situaciones, que hay personas que nos causan daño. ¿Y qué hacer nosotros? ¿A quiénes perdonamos y a quiénes no? La revista Impacto Evangelístico, no tengo ahora la fecha de edición, pero una de las revistas Impacto que tengo, que reposan ahí con unos libros que tengo, dice que albergar emociones negativas, ira, rencor, odio, para una persona enferma, crea un estado de ansiedad crónica que retrasa su recuperación en una enfermedad y llegando hasta la muerte, sostiene un revelador estudio. Es decir, Dios nos perdona, pero a veces pueden haber cosas en nosotros contra los demás. Ahora, las ofensas con Dios, Él me las perdona. Las ofensas con los semejantes tenemos que perdonárnoslas nosotros. Las ofensas que le cometemos a Dios, quebrantando su palabra, es con Él. Y hay cosas que Él no perdona. Así rápidamente, por lo menos, es para otro estudio. Pero como cree, ¿qué cosas cree usted que Dios no perdona? Ayúdenme, por favor. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué más? 1. El suicidio. ¿Qué más cree usted que Dios no perdona? ¿Cuál otra? ¿El adulterio? No, sí. ¿Cuál otra? ¿Les dejo de tarea? La rebeldía. La rebeldía no la perdona Dios. Un rebelde no es salvo.
Tremendo. Otro estudio, es para otro estudio. Entonces, este estudio revela que la falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad. Según el doctor Steven, jefe de la cirugía de tratamiento contra el cáncer en América, dice que negándose a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene enfermos. Con esto en mente, ellos están usando algo que se llama la terapia del perdón. Está siendo utilizado para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. Qué tremendo, ¿no? Es importante para el tratamiento de heridas o trastornos emocionales, porque realmente la falta de perdón puede obstaculizar las reacciones de alguien a los tratamientos, incluso la voluntad de alguien para seguir el tratamiento, explicó el doctor Steven. De todos los pacientes con cáncer, oiga esta cifra, el 61% tienen problemas de perdón. El 61% de las personas que padecen cáncer tienen un problema que es la falta de perdón. Hay gente que ha arraigado heridas tan profundas en el alma por una infidelidad, ya dije, porque lo abandonaron muy joven, por una violación, qué sé yo, por tantas cosas, por una infidelidad. Llevan heridas en el alma. De todos los pacientes con cáncer, el 61% tiene problemas de perdón. Y de ellos, más de la mitad son graves, de acuerdo con la investigación de otro doctor, el doctor Mitchell, un pastor. Él es pastor y autor del libro El Proyecto del Perdón. Además, el no perdonar despierta la ansiedad crónica, produce muy predecible exceso de adrenalina y cortisol, que agota la producción de células asesinas naturales, que es soldado de a pie, que el soldado de a pie de su cuerpo en la lucha contra el cáncer, que es el soldado de a pie en la lucha contra el cáncer. Un veneno para el cuerpo es no perdonar, pues el primer paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido afectados y de la mucha misericordia que Dios tiene para con nosotros. Es decir, el creyente puede haberse convertido a Cristo, el creyente puede haber estado militando 5 años, 10 años, pero puede tener alguna herida que alguien le pudo haber causado. Alguien pudo haber causado una herida. Alguien pudo haberle dicho una mala palabra, una palabra hiriente. Alguien pudo haber tratado de matarle. Alguien pudo haber levantado una calumnia. Pero la falta de perdón puede estancar una vida. Lo puede tener ahí frenado para siempre y le puede producir enfermedades. ¿Sabe que encontré por aquí algo más? Que perdonar a los demás trae sanidad física. ¿Cómo es eso? Lo dice Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago capítulo 5, verso número 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué dice ahí? ¿Qué se está haciendo ahí? Una reconciliación unos a otros para que seáis sanados. ¿Me lo invento yo? No, perdonar trae sanidad física, dice la palabra del Señor. Dice que confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, qué bueno. Algunos estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo, debido a la situación de rencor, tenía el doble de riesgo de contraer una enfermedad como las siguientes: asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras,
problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos. Es decir, una amenaza muy grande para la salud. Hay gente enferma porque no han podido perdonar a alguien. La Biblia nos muestra unos extraordinarios ejemplos de perdón. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden ponerse de pie? Darle ese aplauso que iniciaron al Señor. De pie con alabanzas. Alabado sea el Señor. De pie con alabanzas. Gloria a su nombre. Aleluya. Y poder sentarse, tomar asiento con un gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Porque es que a veces yo aprendí algo, que las personas tienen capacidad de retener un mensaje. Es un minuto por año, hasta los 40. Y ahí empezamos hacia atrás. Entonces de pronto usted se cansa, usted tiene unos 25 años y dice, no, pasaron 25 minutos, ya se pierde. Pero usted se levanta, da un gloria al Señor, se sienta nuevamente y puede seguir adelante. Dije que la Biblia nos proporciona unos ejemplos maravillosos de perdón, que tal vez a ninguno de nosotros nos han hecho lo que le hicieron a ellos. Pregunto aquí, ¿quién ha sido vendido por sus hermanos? ¿Quién estuvo en una cisterna? ¿Quién fue esclavo en un palacio de un general, esclavo en Egipto? ¿Quién ha sido esclavo? Aquí lo han tenido como esclavo. ¿A quién no han calumniado de un adulterio que no ha cometido? A ninguno, ¿cierto? Entonces José es un extraordinario ejemplo de perdón. ¿Cómo perdonó a sus hermanos? Los hermanos desde la casa, desde que era un niño, se le reían. El propio padre no creía en él. Pasó momentos tan difíciles como ser despreciado, calumniado, ser echado a un hueco para quitarle la vida por su propia familia. Porque se dice muchas veces que la mayoría de problemas y heridas que la gente alberga en el corazón son causados por la propia familia. Dicen los expertos, no lo digo yo. Porque se cree que las relaciones que existen, las relaciones sociales, la más difícil de las relaciones humanas, la más difícil es con la familia. Es la más difícil. Entonces José fue un ejemplo grande de bendición, pero mire cómo perdonó a sus hermanos. Qué hermoso es esto. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo número 49, versículo número 15 y siguientes. Génesis 49, verso 15 dice: y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó sus hombros para llevar y sirvió en tributo. Vamos a los versos siguientes. No es el texto. Génesis 49, 15, sí es el texto. No. Génesis 45, verso 5, por favor. Génesis 45, verso 5. Nos dice así Génesis 45 y el versículo número 5 nos dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Tranquilos. Él entendió que había un propósito detrás de ese sufrimiento. No siempre el sufrimiento es un propósito de Dios para forjar nuestro carácter. Muchas veces el sufrimiento son consecuencias de ya haber sido perdonados y haber desobedecido a Dios. Entonces el Señor es misericordioso y perdonador. A Él sea toda la gloria por lo que Él ha hecho con nosotros. Y miramos entonces, vamos a ver otro texto. Al Señor sea la gloria. Vamos a ver otro texto de Génesis que nos habla exactamente de los hermanos de José
cuando ya Jacob había muerto, ellos fueron y dijeron: mire, tenga misericordia de nosotros, no nos vaya a pagar como nosotros le pagamos. Anoté mal el texto, pero vamos a mirarlo con la ayuda del Señor. Ustedes son muy bíblicos y si el predicador falla en un texto, ustedes me pueden ayudar. A Él le damos toda la gloria. Gracias, hermana Elizabeth. Sí, es que aquí hay gente muy bíblica. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo lo que le hicimos y de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Se da cuenta que José no se olvidó? José se acordaba totalmente de todo el sufrimiento. Él lloró y él se acordaba, y ellos también se acordaban. Pero aquí José no guardaba rencor contra ellos, los perdonó y los ayudó. Y mira lo que dice el verso 18: vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, siervos suyos somos. Y él le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hay cosas que hay que dejárselas al Señor. Hay cosas que hay que dejárselas al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces debemos tener eso en cuenta. Miremos entonces también otro ejemplo en primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo número 9. ¿Usted se acuerda cómo era que Saúl perseguía a David? ¿Se acuerda? Lo persiguió con toda para matarlo, para quitarle la vida. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 9. Nos dice: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes a las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Versos siguientes: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, el ungido de Jehová. Mire de qué manera David nos da ejemplo de perdón. Ahora, el Nuevo Testamento constantemente nos vive dando consejos a la luz de la Santa Palabra. Encontramos consejos extraordinarios. Miremos lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y verso 15. ¿Cómo dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasa? Esta es la norma que Dios nos pone a los creyentes. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué hace el Señor? Perdonará también. Mateo 5, 23. Mateo capítulo 5 y el verso 23 en adelante nos dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, esto es lo más duro que existe. Ahora sí, vamos concluyendo el mensaje. Qué difícil es perdonar y qué difícil es pedir perdón. Generalmente nosotros decimos, si le pido perdón, va a decir que tenía la razón, es darme la razón, es hallarle la razón y no le voy a pedir perdón. ¿Y sabe qué decimos a veces? ¿Y yo por qué tengo que ir a pedirle perdón? Que venga y me pida a él, que fue el que me ofendió. Entonces yo creo que el perdonar y pedir perdón es una balanza que pesa igual.
Yo creo que es difícil perdonar y que es difícil también pedir perdón. Esa es una balanza que pesa igual. Pero el Señor nos aconseja, nos dice Cristo, por tanto si traes tu ofrenda, y aquí no se está refiriendo a traer una ofrenda de 2,000 pesos al altar. La ofrenda es venir a presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Entonces, si traes tu ofrenda al altar, es decir, viene con su ofrenda allí, viene con su ofrenda, si traes tu ofrenda allí, y viniendo, ya entrando aquí al templo, se acuerda de algo. ¿Se acuerda de qué? De que tu hermano tiene algo contra ti. Usted no tiene nada contra él, pero él tiene algo contra ti. ¿Qué tiene que hacer? Esto es lo más difícil. Ahí entró en juego lo más difícil. Porque otra vez voy a poner a mi hermano Esdras. Supongamos que él tiene algo contra mí y me ofendió, ¿cierto? Y yo vengo contento a predicar, pero me acuerdo que él me ofendió. El deber humano nuestro, ¿cuál es? Si él me ofendió, ¿qué tiene que hacer el hermano? Ir a pedirme perdón. Y Dios me dice, usted tiene que ir a pedirle perdón a él. Es al contrario, porque la palabra de Dios es contrario a los pensamientos humanos. Es contrario. Por eso ahí es lo difícil. Y ahí es donde entra en juego el orgullo del hombre. Dice, no, pero el hermano fue el que me ofendió. ¿Yo por qué tengo que ir allá a pedirle perdón? Y no voy. Y yo, ¿cómo le voy a pedir perdón si él fue el que me ofendió? Que venga él y me pida perdón, ¿cierto? Y así pasa en los hogares. Por eso es que muchas veces hay tanta dificultad y choque entre nosotros los cónyuges, porque ninguno quiere bajar la cabeza. El culpable es usted. Entonces, el culpable es usted. No, la culpa la tiene usted siempre. No, la culpa. Y así, mire, el día que alguien sea sabio y baje la cabeza, se acabó el problema. El problema es que la arrogancia que hay en nuestro corazón y el orgullo no nos permite. Por eso hay que decirle al Señor lo que le decía el salmista: Señor, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque la soberbia no nos deja ni perdonar ni pedir perdón. Y entonces ahí se está almacenando algo que se llama una raíz de amargura. Y de ahí, de esa raíz de amargura, vienen las enfermedades como el cáncer, como la artritis y otras muchas más, que estudios han comprobado que la gente que tiene generalmente, que presenta esos síntomas, tiene algún problema con alguien. A alguien no han perdonado, a alguien le guardan rencor, a alguien le tienen para desquitarse. Y gente que dice, yo me la desquito. Acuérdese que algún día, tarde o temprano, yo me desquito. Y Dios dice, usted es creyente, déjemelo en mis manos, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, nos dice el Dios eterno en su santa y divina palabra. ¿Sabe qué nos dice? Entonces también la palabra en segundo libro de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Sigue diciendo el verso número 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Quién se tiene que poner de acuerdo con el adversario? El que tiene un adversario. Entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Esto es bastante serio. Este trabajo, este servicio al Señor es bastante serio. Adelantémonos al versículo número 38 del capítulo número 5 de Mateo 5:38, y nos dice: oíste que fue dicho, ¿cómo? Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del talión, en la ley se vivía así. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, póngale a la izquierda también. ¿Sí seremos capaces? Los que conducimos y se baja un tremendo de esos, a veces endemoniado por ahí todo bravo, y de pronto se atreve a pegar una cachetada y usted le dice, sí señor, hágale esta también.
¿Seremos capaces de eso? Hágale, sí señor, póngale, aquí está la otra. Pero el Señor dice eso. Mira lo que sigue diciendo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, dale también la capa. Hoy cuando yo leí esta palabra, de verdad se lo digo con toda sinceridad, que esta palabra lo frena a uno en seco, porque eso es lo que dice el Señor. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga de 1 milla, ve con él 2. Al que pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te lo rehuses. Pero tenga cuidado también a quien le presta, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, ¿y qué? Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, ¿qué dice el Señor? Amad a vuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? Pero hay un enemigo que le aconsejo que no lo ame. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. Si no lo ame, porque no tiene misericordia. Paga muy mal al que bien le sirve. Pero si usted tiene por ahí enemigos, ay Dios mío, un día esto invítelo por ahí a almorzar. Es que así es como así se arreglan las, ¿cómo se dice? Las perezas entre el pueblo. Si tiene un enemigo por ahí fuerte, ponte de acuerdo con, oiga, don fulano de tal, ¿cómo está? No, que yo no quiero hablar con usted, no quiero saber nada. No, le tengo una invitación. Lo invito al centro comercial La Colina y usted, ahí hay varios restaurantes, del lugar que usted quiera, yo lo invito a almorzar. Ah, no, si no acepta ya, entonces dígale, invíteme, entonces usted a mí, si no quiere venir. Pero por lo general la gente acepta, porque si uno pide perdón, eso deja la puerta abierta a la reconciliación, el perdón con nuestros semejantes. Pero es que Cristo dice que si tengo algo contra el hermano y el hermano y yo voy a presentar mi ofrenda y el otro debe venir a pedir perdón, el caso que puse con el hermano Edras, yo debo devolverme y pedirle perdón a pesar de que él fue el que me ofendió. Y ahí es donde en ese terreno es donde nosotros no podemos. Ahí es donde no podemos, porque uno dice, no, fulano tal, y ahí es donde se almacena un rencor en el corazón. Ahí es donde empieza a haber un almacenamiento en el corazón que nos impide alcanzar la victoria, que nos impide la reconciliación, que nos impide ganar almas para el Señor, que nos impide sentir la presencia del Señor. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Usted bendice si alguien le dice grosería, yo creo que también se le dice, lástima que yo sea cristiano, y si no también le diría unas cuantas, dicen algunos. Y algunos en su momentico sacan las garras y también se riegan. Yo les conté del hermano que lo he acabado de bautizar. Un lunes festivo lo bauticé. Contento, el hermano victorioso, feliz, yo más feliz que ha podido bautizar a un hermano. Y al otro día, aquí a 2 cuadras, yo di un poquito de reversa, atrás estaba un señor en una bicicleta, yo no me di cuenta quién era. Lo cierto es que voy y le pego un poquito a la bicicleta, un poquito nada más le pegué, cuando siento 2 palmadas en el carro. Ole gran tal por cual, bájese a ver cómo es que es, me piensa acabar la bicicleta o que bájese cómo es. Y yo me voy bajando, mi esposa estaba ahí, me voy bajando a ver quién era un miembro de la iglesia que acaba de bautizar. Ay, pastor, era usted, pastor. Era usted, pastor, perdóneme por favor, era usted, pastor. El hombre viejo, ese se bautizó, el hombre viejo se metió seco y se sacó mojado, no transformado. Qué tremendo es eso. Y aquí nos dice, si nos maldicen, ¿qué hay que hacer? Haced bien a los que los aborrecen. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? ¿Seguro que sí? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Muy poquitos. Esto sí, por ahí en 8 días le agarra el dolor de espalda. Por ahí 8 días más. Porque esa es la gente que va camino, el que obedece, el que me ama mi palabra guardará. Y esa es la gente que dice, yo cuento con esa gente en la tierra. Mire lo que dice el Señor, es que es orden del Señor. Mire que nosotros hacemos lo contrario. Es que es la orden del Señor Jesucristo. Mire lo que dice: haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Uy, qué palabra tan poderosa, ¿no?
¿Sabe para qué manda el Señor eso? El texto 45 nos tiene la respuesta. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis los demás? Pero yo soy muy saludable, por ahí cuando ando, saludo a quien pueda por delante, yo lo voy saludando. Si no me saludo, a veces mi esposa dice, ¿para qué saludas si ni siquiera lo saludaron? No, la Biblia me dice que yo tengo que saludar a la gente que no me saluda. Y si algún hermano en la iglesia por ahí no lo saluda bien y lo saluda, Dios le bendiga. Usted vaya, hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Dios me ha dado el privilegio. Yo le he salido a personas que no me saludan y que huyen porque hay gente que no saluda. Hay gente así que no se cree de mejor familia, no sé qué serán. Pero y entonces yo por delante, hola, Dios lo bendiga, don fulano de tal, ¿cómo está usted? Porque si yo saludo a los que me saludan, ¿qué recompensa tengo yo? Mira lo que dice. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y para finalizar, mira lo que dice Romanos, capítulo número 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Y si miramos el versículo número 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué está escrito? ¿Y qué? ¿Quién paga? Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué hay que hacer? Esto tiene que estar subrayado en el corazón y en la Biblia también. Dale de comer. Si tuviera sed, pues haciendo esto, ¿qué? Y aquí viene la pregunta: ¿quién sabe qué es ascuas de fuego? ¿Cuántos quieren amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza? ¿Qué es ascuas de fuego? Mi esposa le preguntó a un pastor en una ocasión qué era ascuas de fuego. Dijo, esas son perlas en la corona, esas son perlas en la corona que vamos a recibir. ¿Cuántos creen que son perlas que usted acumula? Esta palabra ascua viene de la antigua cultura egipcia. Cuando una persona fallaba, la sentencia era la siguiente: le voy a hablar de un término bien claro, una lata encima de la cabeza con una llama con carbón encendido encima. Entonces la persona andaba con eso en las calles, entonces sabían que era que llevaba fuego encima de la cabeza y la cara se le ponía roja de vergüenza y de calor también. Entonces cuando usted le da de comer a lo enemigo, cuando le paga bien al que le hace mal, le hace poner la cara roja de vergüenza y lo hace reaccionar. Eso es ascuas de fuego, hacer que la persona reaccione. Es decir, él me hizo un mal y yo voy con un bien. Oiga, hubo un testimonio de un pastor que le tiraban la basura todos los días. El vecino barría y le tiraba la basura por encima, barría y le tiraba la basura por encima. Y un día, un pastor de esta obra y de esta zona, nombre de Dios, es un hombre de Dios. Y un día el hermano tenía una actividad de gallinas en la casa y va y le golpea a don fulano de tal, el que le tiraba la basura. ¿Cómo está don fulano de tal? Discúlpeme, ¿a usted le gusta comer gallina? Ah, sí, señor, sí. Ah, lo invito. Tengo un va conmigo, no, yo lo llevo, yo lo invito. Mire, se hizo el mejor amigo de esa persona. Procure donde usted llegue a hacerse amigo de los vecinos. Si usted no es amigo de los vecinos, llévalas de perder. Entonces, qué bueno que podamos hacernos amigos de la gente, ¿cierto que sí? Y si nos hacen un mal, usted vaya y haga un bien. Así seréis llamados hijos de vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Así seréis libres. Miren, hay cosas más hermosas. Dios nos ha perdonado. Ahora el requisito que pone el Señor es: perdona nuestras ofensas en el Padre nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo voy a salir de aquí ahora, bajarme en la enseñanza con la ayuda del Señor y voy a empezar a ofender a los hermanos. A ver cuál me invita a almorzar hoy. Dice, yo voy a pagarle al contrario. Voy a hacer lo contrario al hermano. Como dice que no, pero aquí no somos enemigos. Dentro del pueblo del Señor no hay enemigos. Ni en el pastorado tampoco hay enemigos. Hay gente que hablan tan mal de los compañeros como si fueran enemigos. El enemigo nuestro es el diablo, que el Señor lo reprenda.
Yo le dije a un compañero: no me mire como su enemigo, el enemigo nuestro es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo, que profesamos estas verdades eternas, que si alguien nos hizo un mal, vamos a hacerle un bien, que es verdad que hay que perdonar, aunque muchas veces, como dije al comienzo, las cosas no vayan a ser iguales. Eso implica, el perdonar implica, y no quiere decir que yo sea rencoroso, que yo esté guardando rencor, que esté, no implica eso. Yo puedo perdonar y no guardar rencor. Es un perdón perfecto, como nos lo dice el Señor. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi enemigo? Hasta 70 veces 7. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y si usted tiene algún rencor contra alguien, contra algún hermano de la iglesia o contra algún vecino, vaya hoy, invítelo a almorzar. Y si le ha hecho un mal, usted hágale bienes, todo lo que pueda en bienes, y así le hará poner la cara roja de vergüenza a esa persona. Eso es amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza, le hará sudar de vergüenza. Así será. La iglesia es diferente. Dios nos ha perdonado, nosotros debemos también perdonar a las personas con la ayuda del Señor. Si se puede, con la ayuda del Señor. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, usted se va a poner de pie y le va a dar gracias al Señor. Posiblemente hoy entendió cosas que antes no entendía. Posiblemente Dios te trajo hoy para que escuchara esta palabra. Algo se lleva usted para su corazón en el día de hoy. Algo lleva usted. Quizás mañana tendrá que enfrentar a algún enemigo o alguna persona, pero hoy es el día que el Señor te ha traído para que recibas esta palabra y para que recibas bendición. Al Dios Santo damos toda la gloria, la honra, toda la alabanza, toda la adoración, todo el reconocimiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra dada en esta mañana. Gracias por el consejo y la enseñanza. Dios mío, gracias por este pueblo que ha venido al culto, Señor. Gracias por habernos ministrado una palabra poderosa como esta. Toda la gloria sea al Dios eterno y soberano. Toda la alabanza le pertenece al Señor Altísimo. Gracias por la palabra, Dios mío. Yo quiero, Señor, amar y aprender a perdonar, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Oh, ayuda a tu pueblo. Ayuda a la iglesia, Señor. Ayúdanos. Ayuda a los cónyuges que aún no se pueden perdonar, Señor. Ayuda a las familias entre la juventud, Dios mío. Glorifícate, Padre de poder. Aleluya. Sea la gloria al Señor. Sea la gloria al Señor por su palabra. Gracias por formarnos personas de bien dentro de esta sociedad que actúa contrario a tu palabra. Que no se nos olvide esta palabra, Señor. Que no se me olvide esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. ¿Para qué? Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Vamos a decirlo todos, iglesia. Amén. Cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo
cuando Cristo venga nos encuentre preparados. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Antes de despedir este culto, quisiera felicitar a todos los amigos que están entre nosotros, pero quisiera también hacer un llamado. Si alguien de los hermanos, de los amigos que están aquí quiere entregarle la vida al Señor en esta hora, o reconciliarse con Dios, quizás le ha fallado a Dios y esta palabra que ha escuchado en este día ha redarguido tu conciencia, ha hablado a tu corazón, yo le invito para que dé un paso al frente. Yo quiero orar por su vida. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, si conoció al Señor y se apartó, hoy es el día de salvación. Hoy Dios le llama a través de mi vida para que esté a cuenta con el Señor. Dios bendiga a esta hermana que viene al frente. Dé un paso más al frente. Esto es ser valientes. Esto es ser valientes. Le felicitamos. Si alguien más quiere acompañar a esta valiente hermana que viene aquí al frente, yo le invito a que venga por aquí y lo acompañe. Un amigo, una amiga, un creyente que se quiera reconciliar, venga, vamos a orar. Yo voy a orar por su vida en este día. El Señor te trajo para bendecirte. Hoy es un día de salvación. Los ángeles se enfilan en el cielo para hacer una fiesta por uno solo que se reconcilie, por uno solo que se arrepienta. ¿Quiere usted ser parte de que los ángeles hagan fiesta en el cielo? Venga a este lugar. Antes que finalice el tiempo del llamado, ¿alguien más quiere venir y aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador? Yo voy a orar por la hermana. Con el Señor. La iglesia extiende sus manos hacia este lugar, por favor. Pido a mi esposa que me acompañe y vamos a orar por la hermana que hoy se va a reconciliar con el Señor. Le felicitamos, Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy presento a esta hermana que ha venido a este lugar, Señor. Ella ha dado hoy un paso al frente en este altar como símbolo de valentía. Señor, yo no le conozco, tú le conoces, pero quiero rogar que la ayude, que a partir de hoy sea un instrumento en las manos de Dios. Ayúdala en las luchas, en las dificultades, en los problemas, en las circunstancias. Sana, ay, poder de Dios. Sana hoy, Señor, toda herida en esta vida. Sánala, Señor, te lo ruego. Oh, mira los momentos de soledad que ha tenido que enfrentar, las luchas, los problemas, las batallas. Levántala para testimonio a su familia, Dios mío. Restáurala para testimonio en su hogar. Ponla en alto, Dios mío. Quizás muchas veces se ha sentido que no tiene valor alguno. Hoy sus heridas son sanadas. Hoy el Dios del cielo te está viendo y allá está celebrando una fiesta en el cielo. Recibe restauración hoy, recibe sanidad, recibe nuevas fuerzas. Vete hoy en paz de este lugar y siga firme y siga fiel al Señor. Avance. En el nombre del Señor, avance. No te detengas. Levántala, ponla en alto, Señor, para testimonio a muchos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Al Señor sea toda la gloria y la honra. Oh, bendito es. Dele un aplauso al Señor usted y alabe a Dios y alabe al Señor un instante. Oh, la presencia de Dios está aquí.
Su Espíritu está aquí, su presencia está aquí. Él todavía liberta, Él todavía cambia, Él todavía transforma, Él todavía perdona. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. En Él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Al Señor sea toda la gloria, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar para recoger la ofrenda en esta hora. Mano Guzmán, por favor, tenga la bondad de venir por este lugar y recoger la ofrenda que hace parte del culto al Señor. Toda la gloria sea nuestro Dios, aleluya. Gloria al Señor. Nuestro hermano va a orar para recoger la ofrenda. Gloria al Señor.